Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última sesión de la formación en la fe del COF, Encuentros Fe y Vida, que este curso se ha desarrollado en torno a la doctrina social de la Iglesia. Hoy es la última sesión, la sesión número 9, centrada en salvaguardar el medio ambiente. Quiero darles las gracias a todos ustedes por estar hoy aquí, a todos los que siguen por nuestro canal de YouTube. Sobre todo quiero agradecer la fidelidad en su asistencia. Quiero dar las gracias también a la parroquia de San Esteban, que nos ha abierto sus puertas cada último viernes de mes para acoger esta formación que, por supuesto, también es la de la parroquia. Y quiero dar la bienvenida a Cuenca y a nuestro COF diocesano, a Olivia Núñez Orellana, que es nuestra ponente de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Olivia tiene estudios en la licenciatura de Comunicación, maestría en Pedagogía, es también orientadora familiar y coach para jóvenes, matrimonios y familias y doctora en Ciencias de la Familia. Ha sido docente en distintas universidades, fundamentalmente mexicanas. Fue directora del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para Ciencias sobre Matrimonio y Familia en la sede de México. Y actualmente es docente universitaria y coordina el Instituto Razón Abierta y el Centro de Estudios para la Familia de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias por haber querido estar aquí. Cuando quieras. Encantada, gracias. Gracias a vosotros por estar aquí en una calurosa tarde de viernes, que ya es mérito por donde se vea. Pero me resulta muy interesante siempre hablar de este tema del medio ambiente porque creo que hay una primera aproximación que vale la pena reconocer con respecto a este tema, y es esta cultura de medio ambiente que se ha generado de unos 50 años para acá, pero que en los últimos años ha cogido como que mayor relevancia, y sin embargo, desde la cultura popular, desde los intereses creados, ha tenido una desviación en su enfoque. También les quiero decir que no es una novedad para la Iglesia hablar de la preocupación del medio ambiente. No solo del medio ambiente, sino de todo lo que se refiere a la relación del hombre como criatura con toda la creación. Nos podríamos remontar hasta el Génesis para reconocer cómo las cosas son hechas para el hombre y el hombre está responsabilizado, o se le invita a ser responsable de todo lo creado, porque ha sido creado para su uso, pero como un acto de amor, y se le pide un acto de responsabilidad con respecto a las cosas materiales que están para su deleite, para su disfrute y para su desarrollo. Podríamos remontarnos al Génesis, pero más cercano en el tiempo hay documentos clave que ya nos revelan la expresión y la preocupación y la invitación del magisterio de la Iglesia a reflexionar sobre este tema, que voy a ir modificando el nombre de medio ambiente, ecología, porque esa es la diferencia fundamental, ¿no? Desde la encíclica Rerum Novarum, del antecesor en nombre de nuestro Papa actual, ¿no? El Papa León XIII, que es uno de los que inspira e inicia la doctrina social de la Iglesia a finales del 1891, es cuando se publica esta encíclica. Desde entonces hay una referencia al cuidado de las cosas materiales y se plantea una razón de ser del mundo material y la relación del hombre con él. Después, a finales del siglo XIX y del XX, la Iglesia ya valoraba este tema y ha hecho diferentes menciones, como en Mater Majestra, Populorum Progressio, Solicitudes Regis Sociales, Centesimus Annus, Caritas in Veritate. O sea, como ven, hay muchos documentos de la Iglesia que si los seguimos, y vale la pena seguirlos y ver esa relatoría a la que el magisterio de la Iglesia nos ha invitado para identificar cuál es la postura del católico frente a esta invitación que también ahora hace el mundo con un eco distinto, que suena distinto, de la relación del hombre con las cosas, con el mundo material. Lo que se ha llamado popularmente como la cultura de lo verde, los movimientos Greenpeace y todos los que han puesto de moda el cuidado del planeta y de algunos
de algunos aspectos, y sin embargo, como les digo, que la cultura lo ha llevado a un derrotero equivocado, porque el llamamiento de la Iglesia es mucho más profundo y vamos a verlo. Finalmente, todos conocemos el documento más reciente que habla de este tema, y que es la Laudato Si, el cuidado de la casa común del Papa Francisco en el 2015. Y el recién electo Papa 14 ya hace mención de estos temas porque tiene una relevancia particular, ¿no? ¿Y por qué? Vamos a ver cuál es la razón, ¿no? El punto de inflexión ecológico es identificar la crisis ambiental como un grito de la creación, pero que debe estar siempre ligado y referido a la injusticia social. Es decir, la diferencia entre la cultura popular que se escandaliza por todos los fenómenos medioambientales que nos advierten que algo está pasando, que algo hemos trastocado del orden natural y que estamos sufriendo unas ciertas consecuencias, y que lo ve solamente en una relación de la naturaleza o del medio ambiente consigo misma, ¿no? El cambio climático, el calentamiento global, la extinción de animales que están en peligro de extinción o que finalmente son extintos. El mundo popular lo ve como una preocupación en sí misma. Y en realidad es triste ver todo eso que sucede si lo vemos en sí mismo. Pero si proyectamos, como sugiere el magisterio de la Iglesia, esa realidad, esa relación rota del medio ambiente que nos grita, como le dice el Papa Francisco en Laudato Si, que nos grita que estamos cometiendo injusticias, entonces aparece la relevancia para el cristiano, para el católico que entiende que eso es un reflejo del rompimiento del hombre con su propia naturaleza y de su relación con las cosas. Es decir, esta expresión me parece muy fuerte, ¿no? Es un grito de la creación que nos debería llevar a la reflexión de la injusticia social. ¿Cuántas veces hemos visto personajes públicos que se expresan con un gran dramatismo y con razón por los animales que están en peligro de extinción? Y que son los mismos, y no me refiero a alguno de ellos, pero que son muchos de ellos, los que no tienen en cuenta, por ejemplo, fenómenos como el aborto, como la eutanasia, y que no ven en eso una ruptura con el orden natural, que les preocupa que se transgreda los huevos de las tortugas, ¿no? Y que no les preocupa que se violente la vida del hombre en su etapa más vulnerable, en el seno materno, ¿no? Y esta es la contradicción. Si el fenómeno medioambiental no es un espejo de la injusticia social y nos lleva a reflexionar en ella y a corregirla de raíz para que todo el orden recupere su ciclo natural, entonces estaremos atacando un cáncer por sus consecuencias, pero no por su causa. Y este es el drama realmente, que nos estamos quedando con el diagnóstico de las consecuencias y que nos parece suficientemente grave, y lo es, pero que no nos deja ver el drama y la profundidad de las causas de ese fenómeno. Y en todas ellas está el hombre, como veremos, ¿no? En Laudato Si, también el Papa Francisco, además de hacer esta relación que es la que importa, ¿no? La que importa con la reflexión del medio ambiente, propone como respuesta una ecología integral. Es decir, no solo una ecología, no solo una relación ordenada con las cosas por sí mismas, sino integral. ¿Y a qué se refiere el integral? A que se incluyen aspectos sociales, culturales, políticos, pero que remite siempre a la libertad humana. Ecología integral, que lo vamos a desarrollar el término, es una relación del hombre con lo creado, del hombre como ser creado, que se reconoce como criatura y cuida aquello que le es dado también como criatura, para su cuidado, ¿no? Y la novedad puede ser que este sea el punto más relevante de Laudato Si, es que llama a una conversión ecológica. Es decir,
después de que hemos escuchado en el Magisterio de la Iglesia la mención reiterada de cómo debe ser el tratamiento y la relación del hombre con las cosas, con la propiedad, con la tierra, con los animales, con los otros, ¿no? En Laudato Si encontramos una novedad y es como un grito de desesperación en el que se llama una conversión ecológica, que quiere decir un cambio de estilo de vida, pero no solo como lo propone la cultura, volver a lo bio, a lo natural, etcétera, que no está mal, pero si solo, insisto, solo eso es una acción en sí misma, entonces esta hueca no tiene fundamento, ¿no? Es una moda. Si no está relacionada con un diálogo real de lo que pasa en el mundo personal. Es decir, la manifestación que tendría que haber en esta conversión es que nuestra relación con el mundo cambie, porque cambia nuestra conciencia de quiénes somos en ese mundo y nuestra relación con lo que nos ha sido dado. Y cambia el estado de responsabilidad, cambia la conciencia de responsabilidad. Es decir, no se trata de un cambio de hábitos exteriores de manera superficial, sino se trata de reconocer lo que más tarde, anterior al Papa Francisco, Benedicto XVI llamaría la ruptura del hombre en su condición de criatura. Cuando el hombre se ensoberbece en la historia, nos ensoberbecemos todos y queremos jugar el papel de Dios y decidimos sobre las cosas como si tuviéramos la última palabra sobre ellas, sobre la vida, sobre los otros, sobre los animales, sobre las cosas. Y jugamos a hacer este papel de Dios y nosotros creemos que somos capaces, por la inteligencia humana, por el desarrollo tecnológico, de renovar todo aquello que usamos indiscriminadamente. Y entonces esta posición donde el hombre ha olvidado su posición de criatura le hace relacionarse con las cosas a modo de uso. Pero se olvida quién es, que es criatura, y se olvida para qué le han sido dadas esas cosas. Por lo tanto, partimos de una primera idea, que es la naturaleza es un regalo de Dios que ha confiado al ser humano para custodiarla y no para explotarla indiscriminadamente. Es decir, el principio del don de la creación y de nuestra responsabilidad con eso que nos ha sido dado. Yo recuerdo, no sé si, como anotado por mi acento, soy mexicana, y antes creía que tenía que aclararlo, pero ahora creo que queda claro desde el primer minuto. Pero mi madre, cuando éramos pequeños, en este proceso de formación infantil, ¿no?, siempre decía que la comida no se dejaba comida en el plato, que no se desperdiciaba, porque había personas que no tenían que comer. Y uno en su pequeña lógica infantil piensa, pues que les den esto, ¿no? Que yo ya no lo quiero y entonces los problemas, que yo no me lo tenga que comer y que otro se lo coma. Y en realidad, esta relación que hacía la generación de nuestros padres y nuestros abuelos, de hacernos consciente que yo debía ser responsable ante lo que tenía en el plato servido, tenía que ver con la conciencia de los otros. No porque directamente ese plato fuera a beneficiar, como en esta lógica simplista de un niño se pueda pensar que es de una manera directa, pero sí desde luego de una manera indirecta. Y sobre todo desde una profunda conciencia de que mi acto responsable de usar los bienes que tengo de una manera consciente y pensando en los otros, eso es lo que en realidad cambia mi relación con las cosas y con los demás. Porque entonces si yo como todo lo que se me ha servido, que también recibo como don, pensando en aquel que no tiene esa oportunidad, entonces estoy, como lo llama el Papa Francisco, pensando en la tierra como en una casa común. Nuestro hogar, la casa común, en donde importa lo que yo hago porque afecta a mis hermanos, ¿no? Y eso es a lo que llama conversión ecológica, ese nivel que hace cambiar pequeños hábitos, no desperdicies la comida,
no utilices indiscriminadamente, no desperdicies el agua, no maltrates a los animales, no... Si eso me refiere a una conciencia de mí y a una conciencia de los otros, ¿no? Y propone también como principio fundamental el equilibrio entre el uso y el abuso. Es decir, las cosas están ahí para usarse. Más tarde va a criticar también el egocentrismo extremo que diviniza a la naturaleza y nos pone al servicio de ella, porque esta posición que también propone la cultura es un error antropológico. Es decir, hay muchas personas que, preocupadas por la versión cultural del cuidado del medio ambiente, se ponen al servicio del medio ambiente para salvaguardarlo por encima de sí mismos, por encima de los otros, y en una forma como de divinidad, ¿no? Hay quien se expresa, por ejemplo, de la madre tierra porque le ha dado una noción, ¿no? Hay quien lo hace sin una conciencia de ello, pero culturalmente hay una propuesta de darle el papel y el lugar que el hombre debe ocupar en medio de la naturaleza, ¿no? Y ahí también hay un desvío de la propuesta medioambiental que nos pone al servicio de las cosas. Entonces, se puede usar de ellas, de hecho están puestas para nuestro disfrute, para nuestro uso, para nuestro aprovechamiento, para nuestro desarrollo, pero no abusar de ellas. Y esta es la diferencia, ¿no? Y desde luego, los principios fundamentales que ya se expresan desde Rerum Novarum y después se van articulando en centésimos años, 100 años después, por ejemplo, como una encíclica que pone más coordenadas prácticas al uso de los bienes, pues los principios propios de la doctrina social de la Iglesia. Por eso cuando me han hecho esta invitación como parte de un programa de formación en doctrina social de la Iglesia, me parece tan acertado incluir el tema del medio ambiente, porque al final es un punto de inicio y es un punto de final, ¿no? Es un punto donde la doctrina social de la Iglesia nos hace volver al hombre en la relación con los otros y en la relación consigo mismo, ¿no? Entonces, en los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, que ustedes los conocen, el destino universal de los bienes, que a lo mejor en ese sentido es que va esa frase de la madre en el hogar, ¿no? Cómetelo tú porque otros no pueden disfrutar, porque el destino universal de los bienes, fíjense cuántas nociones profundas de conciencia del otro y conciencia del bien están dichas en esas pequeñas frases educativas, ¿no? Por un acto de solidaridad y por, desde luego, una posibilidad subsidiaria cuando esto es posible, ¿no? En un niño no se puede exigir, pero más tarde se puede pensar en que es esa conciencia que se cultiva en un niño de cuidar de lo que se le ha dado pensando en el otro, que esta es la relación correcta con el medio ambiente, cuido lo que tengo porque pienso en mi hermano que no lo tiene o a quien puedo beneficiar, puede llevar a un acto subsidiario como tantos que hay en donde lo que se hace es pues acercar todo lo posible los bienes de los que otros no pueden disfrutar. No solo por un estado de pobreza, sino en la multiculturalidad, incluso es un acto solidario el intercambio de productos de la naturaleza que no tienen todas las geografías, ¿no? Y que sin embargo podemos compartir porque la casa es una casa común, ¿no? Llegamos así a la noción de ecología integral, que es la que se propone en Laudato Si, ¿no? Y es muy importante esto primero, la ecología integral, a diferencia del cuidado del medio ambiente, que sería la otra expresión, es un enfoque donde lo que importa es la interconexión entre la naturaleza y la sociedad. Es decir, el cuidado del medio ambiente no pone relevancia en la relación y sin embargo la ecología pone la relevancia en la relación del hombre con las cosas, del hombre con los otros. Y la relación es muy importante, ¿no? Reconociendo que los problemas ambientales están intrínsecamente ligados a las dimensiones económicas, sociales, políticas. Por eso su expresión es un grito ante la injusticia, ¿no? El problema medioambiental es un grito que nos debe revelar la injusticia social.
Este concepto de ecología integral, promovido por el Papa Francisco, va más allá de una simple protección del medio ambiente, sino que busca una transformación integral de la forma en que humanos interactuamos con el planeta y cómo actuamos entre nosotros, que esa es la dimensión que importa, ¿no? Y este enfoque tiene, como les decía, una primera noción muy importante, que es la interconexión. El tema de la ecología es un tema de relación, es un tema que lo que pone en juego y en lo que nos pide una conversión es la forma como nos relacionamos con las cosas. Reconoce la naturaleza y la sociedad y que éstas están interconectadas y que los problemas ambientales tienen causas sociales económicas y viceversa, y que se tienen que abordar siempre de forma integral, ¿no? En resumen, la ecología integral es un enfoque holístico, transformador, que busca una relación armónica y sostenible entre los seres humanos y la naturaleza, promoviendo el bienestar de todos, abordando una compleja crisis que desde luego enfrentamos, ¿no? En resumen, ¿qué nos enseña la doctrina social sobre el medio ambiente? Lo primero, que el cuidado del planeta es parte esencial de la fe. Vean esta primera frase, que es muy importante, que nuestra fe no es ajena, nuestra relación con Dios, nuestra confianza en Dios, no es ajena a la realidad que vive nuestro planeta y a las cosas materiales que son símbolo, son litúrgicos, en tanto que muestran lo que Dios ha dado al hombre para su vida. Cuidar de la creación es cuidar de Dios, del prójimo y del futuro. Porque la doctrina social de la Iglesia, ustedes saben que también tiene siempre una dimensión de presente y de futuro. Es decir, cuidamos ahora y nos relacionamos de las cosas pensando en el bienestar de nuestra generación, pero nos importa también construir un mundo que sea sostenible, y no solo sostenible, sino sustentable para las generaciones que vienen. No se trata de consumir lo que ahora nos viene bien y que los que vengan se las arreglen como puedan, a ver lo que les dejamos, ¿no? Sino se trata de pensar en ese futuro, ¿no? La doctrina social de la Iglesia nos propone una ecología integral, que no separa lo ambiental de lo humano. Es decir, hay una profunda relación entre estas dos cosas, que nos exige un cambio de actividades y de hábitos, desde luego, que tienen que ver con cambios de consumo, con cuidado de las cosas, con separación de la basura, pero no solamente, o de los desechos, sino del cuidado de los más vulnerables, y no con la misma importancia, pero sí en la misma dimensión relacional. Nos relacionamos con los bienes materiales que recibimos y nos relacionamos también de una manera más consciente con los otros, ¿no? Y llama la atención a una acción colectiva. Y vuelvo al nombre de Laudato Si, ¿no? Casa común, la palabra común, que se refiere a comunidad. Este problema no se trata de una convicción de unos cuantos o de hacer un núcleo vegano, ¿no? Que no critico lo vegano, pero de un núcleo vegano que se encierra en sí mismo y se protege de los malos hábitos de los que están en el exterior, ¿no? Sino de un núcleo que como hoguera encendida se prende, se enciende para poder iluminar a otros en esa relación armónica con las cosas que nos rodean. Es decir, cómo uso yo los bienes, cómo usamos nosotros los bienes, debería invitar al mundo a descubrir una forma armónica de relación con los bienes que recibimos. Y debería invitarles aún más a una noción, a recordar la noción de criatura y a reconocer miren cómo se aman, la relación entre los hombres, ¿no? Que es lo más importante. Y desde luego el hombre no es ajeno a las leyes de la ecología y por lo tanto debe no solo respetar la naturaleza, sino también su propia naturaleza. Miren qué interesante, pero esto que pasa o que sucede en el exterior, en nuestra relación con las cosas, de abusar de ellas, de creer que podemos usarlas a nuestro antojo, de no poner un freno en nuestra relación con las cosas,
pasa un poco también en la relación con nosotros mismos. Cuando nos olvidamos de Dios como creador nuestro y decimos, nosotros decidimos cómo hacernos, autohacernos, rehacernos, reconocernos, denominarnos, actuar, ¿no? Cuando tomamos esta actitud, estamos rechazando nuestra condición de criatura, pero también nuestra propia naturaleza, ¿no? Y eso nos lleva a pensar que la familia no es una construcción social y que por lo tanto se puede modificar, sino es una realidad connatural al hombre cuya esencia se debe respetar y fortalecer. No solo porque contribuye al bien de sus miembros, sino porque también contribuye al bien común, ¿no? Entonces, un recorrido más o menos rápido de qué es la ecología humana o integral, por qué la relacionamos con el tema de familia, qué nos enseña desde las ciencias sociales y cómo es que el cuidado de la casa común puede empezar por la familia, ¿no? Entonces, en Centésimos Annus, que ustedes saben que es la encíclica conmemorativa de los 100 años de Rerum Novarum, es decir, que Juan Pablo II nos dice, además de la destrucción irracional del ambiente natural, hay que recordar aquí la más grave, que es la más grave aún del ambiente humano. O sea, no solo el ambiente natural, sino el ambiente humano, al que todavía estamos muy lejos de prestar suficiente atención. Mientras nos preocupamos justamente, aunque mucho menos de lo necesario, de preservar el hábitat natural de las diversas especies de animales amenazadas por extinción, porque nos damos cuenta que cada una de ellas aporta su contribución al equilibrio general de la Tierra, nos esforzamos muy poco, ¿no? Nos esforzamos muy poco por salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana. Este es el desequilibrio en la relación. Estamos muy ocupados de estas cosas, del medio ambiente. No tiene mucho sentido que eliminar a una especie de animal trastoca todo un ciclo vital que eventualmente va a acabar con las cosas, y es lo que vamos a ver ahora en el vídeo que les quiero compartir. Pero estamos muy lejos de pensar que eso es un espejo de una realidad mucho más profunda y grave, que es lo poco que cuidamos el medio ambiente donde el hombre debería encontrar su posibilidad auténtica de desarrollo, ¿no? No solo la tierra ha sido dada por Dios al hombre, continúa Juan Pablo II, quien debe usarla respetando su intención originaria de que es un bien, sino el hombre es para sí mismo un don de Dios y por lo tanto debe respetar la estructura natural y moral del que ha sido dotada. Es decir, no venimos a cambiar las reglas, ¿no? de cómo son las cosas. Cuando el hombre empieza a usar su capacidad intelectual para fertilizar fuera del seno materno, para clonar, para todas estas cosas que el desarrollo tecnológico empiezan a ser posibles y las que nos falta por ver, lo que estamos olvidando es que esas cosas nos fueron dadas y tienen un orden en sí mismo. Imaginen que nos llega un electrodoméstico de última gama, ¿no? Y llega a casa y lo único que no hacemos es mirar al instructivo y decimos, pues era para una función, tenía un objetivo. Pero a mí me parece que ni siquiera voy a ver el instructivo y lo voy a usar para lo que yo quiera, ¿no? Para lo que me parezca bien, como hacemos con las caminadoras que las acabamos usando como percheros, por ejemplo, ¿no? Que tienen una función, pero acaban siendo usadas para algo mucho más práctico, que es colgar la ropa en las habitaciones, ¿no? Pero en realidad, el desconocer y el despreciar la razón de ser de las cosas mismas, lo único que hace es evitarnos la posibilidad de aprovechar de su potencialidad. Y si estamos hablando de esto como una analogía de lo que Dios ha creado para el hombre y que tiene un instructivo precioso, que es una ley natural, que está inscrito en el orden natural de las cosas, entonces basta mirarnos y mirar
a ese orden natural para reconocer la huella de Dios, la que ha puesto para nuestro deleite, aprovechamiento y desarrollo, y actuar conforme a eso. Benedicto XVI, porque les decía que había una huella en el magisterio de la Iglesia de insistencia en el cuidado del medio ambiente, pero sobre todo en el cuidado de la relación que hay del hombre con el mundo, con la naturaleza. Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, dice: el libro de la naturaleza es uno e indivisible, tanto en lo que concierne a la vida, la sexualidad, el matrimonio, la familia, las relaciones sociales. En una palabra, del desarrollo humano integral. Los deberes que tenemos con el medio ambiente están relacionados con los que tenemos para con la persona considerada en sí misma y en su relación con los otros. No se puede exigir unos y conculcar otros, ¿no? Lo que les decía muchas veces, la inconsistencia que tenemos, incluso los católicos, de tener un tratamiento excesivo de preocupación por el cuidado del medio ambiente, porque nos hemos dejado llevar por una corriente cultural que nos lleva a ello y porque es lo que está de moda, sin entender bien de qué va ese cuidado, como si lo despreciamos y nos parece que no corresponde, que no se refiere a nosotros el encontrar una solución, ¿no? Más tarde, Papa Francisco, ya no en Laudato Si, sino en un discurso de apertura de un congreso, dice: y si bien la raza humana ha entendido la necesidad de afrontar las amenazas de nuestros ambientes naturales, hemos sido más lentos en reconocer que nuestros frágiles ambientes sociales están también amenazados. Es, por tanto, esencial que promovamos una nueva ecología humana. Este es el espejo, ¿no?, del que les he querido hacer la conexión, ¿no? El concepto propiamente de ecología integral lo acuña el Papa Francisco en Laudato Si, y es una ecología humana que es tanto natural, una ecología integral que es tanto natural como humana. ¿Qué es entonces la ecología humana? Y para responderlo tenemos que hacer una primera diferencia, ¿no?, entre hábitat y ecología. El hábitat es el medio que ocupa una determinada especie, es un espacio que se ocupa en el ecosistema, lo que nos corresponde. Es el lugar que reúne las condiciones adecuadas para que la especie en cuestión pueda vivir y desarrollarse. Ese es el hábitat. Y sin embargo, la ecología se refiere a las relaciones de los seres vivos dentro de ese hábitat. Ven cómo la noción es más profunda. Con esta gráfica se puede ver la diferencia, ¿no? La ecología se refiere, no sé si están viendo el cursor, pero a la relación que hay entre unas especies y otras. Y si fuéramos al hábitat, tendríamos que entrar directamente al nido de golondrinas para entender cómo es ese ecosistema que hace propia su vida ahí. Pero, ¿cuál sería entonces? Y voy a la pregunta de fondo. Bueno, antes de decir solamente que el ecosistema humano tendría que ser ese ambiente físico, ¿no?, esa geografía y todas sus disciplinas relacionadas, mientras que cuando se refiere a lo social es a la comunidad que habita ese ecosistema. Entonces, podríamos decir, es la pregunta a la que me adelantaba, que el hábitat del humano es la familia, de la especie humana. El ser humano tiene como espacio natural donde se desarrolla mejor la familia. La familia, por eso cuando ahora los jóvenes reclaman el que la familia, y hemos tenido que ponerle el apellido de familia tradicional a la familia, ¿no?, a la familia, que no necesita llevar ningún apellido, ¿no?, a la familia querida por Dios, que no es tradicional, es la familia, ¿no? Pero hemos tenido que ponerle un apellido para diferenciar de todas las formas de familia que se han generado con un reclamo de igualdad de circunstancias. No va a dar tiempo, pero yo les paso este material para que vean cómo la sociología demuestra que no cualquier tipo de familia es un ecosistema o un hábitat adecuado
de la misma manera, ¿no? Que las familias monoparentales, que cuando hay carencias de algún sentido, el desarrollo del hombre se ve en dificultad, por las razones que sean, por decisión propia, o por una viudez temprana, o por un matrimonio que no puede tener hijos, por lo que sea. Hay una carencia que se tiene que sustituir según el plan de Dios, de alguna manera, porque a ese hábitat le falta algo que le es propio. Y no pierde dignidad ni valor, pero el hábitat tiene una forma, el hábitat para la persona tiene una forma específica. Un padre, una madre y unos hijos, ¿no? Que se forman en el seno de esa realidad comunitaria, en esa comunidad de vida y amor que es la familia, y que con eso se preparan para salir a hacer un bien para el mundo. Hacer un bien para el mundo, ¿no? Quiero llegar al vídeo porque ayuda a explicarlo. He traído algunas referencias que no son específicamente de Magisterio de la Iglesia porque conviene tener algunas otras referencias para dialogar esto con las nuevas generaciones que reclaman pensar que la familia tradicional, que la ecología, que todo esto, la Iglesia tiene una postura distinta a la que propone el mundo, y sí que la tiene, pero es mucho más profunda y bella, y que esto no solo lo reconoce la propia Iglesia, sino la sociología y el mundo, ¿no? Cuando tratamos de aislar cualquier organismo por sí mismo, nos encontramos que el universo está ligado a todo lo demás del universo, ¿no? Esto lo dice John Muir, un naturalista americano, ¿no? Es una realidad que se puede constatar desde todos los puntos de vista, desde la física, desde la química, desde la ecología. Y llego finalmente al vídeo para compartirles la razón de ser, por si sirve como un puente de diálogo con las nuevas generaciones. Resulta que esto que vamos a ver es el resumen, no sé si lo conocen, pero pueden buscar una versión más larga en YouTube, que es Los lobos que cambiaron el cauce de los ríos, así es como se llama. Y se ha documentado lo que sucedió con el parque de Yellowstone en Estados Unidos. No digo más porque el vídeo se explica por sí mismo, pero retomo al final porque me parece que es un material que nos puede iluminar mucho. Son unos cuantos minutos, a ver si se escucha bien, ¿no?
The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches of other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters, and muskrats, and ducks, and fish, and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes, and as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers, ravens, and more eagles came down to feed on the carrion and the water. Bears spread it too, their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerated shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the pig. Here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. There was less erosion, the channels narrowed, more pools formed, more river sections, which is great for wildlife habitat. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that it regenerated the forests, stabilized the banks so that they could access them, and that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and vegetation recovery on the bank sides, there was less soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. Cierro porque si no. Bueno, no sé si se alcanza. Primero el drama de esta realidad, 70 años en donde por la amenaza de que eran los lobos y bueno, aquí en España también se habla de los lobos matando ganado y que hay que poner un control y tal, y hay que hacerlo con mucha inteligencia y con mucha conciencia de cómo hacer eso para no trastocar, ¿no?, el orden natural. Pero pasaba como entonces que los lobos se acercaron a la comunidad humana y empezaron a matar algunos animales de las personas, y entonces levantaron la veda y se mataron a todos los lobos de Yellowstone, sucediendo que el parque en 5 años perdiera toda su fisonomía, incluso los cauces de los ríos. Cuando se dieron cuenta de cómo habían trastocado el ecosistema, reintrodujeron 15 lobos, y eso bastó para que en unos cuantos años, una década, el parque recuperara la fisonomía que tiene actualmente y fuera un patrimonio geográfico, ¿no?, de la humanidad. ¿Y por qué es importante esto? No solo porque es asombroso lo que cada especie contribuye y cómo se va acotando una a otra en el plan de Dios, que está perfectamente ordenado y previsto para que sucedan lo que tiene que suceder para que haya una belleza y una armonía en la creación, sino porque nos ayuda a reflexionar qué pasa cuando trastocamos nuestra propia naturaleza. El mismo efecto sucede. Cuando el hombre decide que quiere decidir sobre sí mismo, sobre el final de su vida, sobre la vida de otros, sobre si todas estas cosas que nos hemos dado el privilegio injustamente de decidir, entonces se trastoca nuestra propia fisonomía, pero también la de la comunidad humana. Es decir, que se pierde la fisonomía de la comunidad humana como está prevista. No es un acto personal, es un acto comunitario, el violentar nuestra propia naturaleza en todo tipo de órdenes y todo tipo de relación con nosotros mismos. Y cuando el hombre también ignora su relación con los otros y desfigura el plan de Dios, encontrando algunas zonas algunas zonas o núcleos que abusan, ¿no?, del medio ambiente, entonces tenemos que reconocer el contraste con otros que, por ahí venía un poco adelante en la presentación, pero como ven, vamos terminando para decir, y les dejo el material porque está muy documentado después, cómo
cómo sucede esto, pero esta imagen del niño Aylan, no sé si ustedes la recuerdan, que fue el niño que apareció en el mar Mediterráneo, muerto por el fenómeno de la migración, ¿no? Tenemos que reconocer que esas cosas que desfiguran nuestro mundo y lo hacen parecer un mundo poco habitable o tan inseguro y amenazante para algunos, tiene que ver con el actuar de todos, con lo que hacemos todos o con lo que dejamos de hacer. Por razón de tiempo me quedo aquí por dialogarlo un poco más con ustedes, pero al final quería decirles que van a encontrar en la presentación 2 libros cuyas palabras para mí son la conclusión de esta reflexión que propone el magisterio de la Iglesia desde hace un par de siglos y que hoy la cultura nos ha propuesto con un enfoque bastante limitado, pero que es la oportunidad de los católicos subirnos a esa ola del medio ambiente para ponerle todo el sentido, llamando a las cosas por su nombre, y esto se trata de recuperar una ecología integral, es decir, recuperar la armonía de la relación del hombre con los otros, de la persona con los demás, y de la naturaleza en sí misma, que tiene una belleza, que fue creada por Dios por amor a nosotros, y del cual nos pide un cuidado y una responsabilidad para que sea el hábitat adecuado donde el hombre encuentre su mayor parte de desarrollo, su mejor versión de desarrollo. Y estas palabras son 2 libros. Uno dice indignaos y la segunda parte es que es comprometeos, ¿no? Porque primero tenemos que indignarnos de reconocer que la realidad, la fisonomía del hombre, el rostro del planeta no tiene la armonía que Dios ha querido. Y la segunda parte es que nos toca a todos devolvérselo, que toca a nuestras pequeñas acciones de conciencia, de responsabilidad, de pequeños cambios de hábitos, pero sobre todo del cambio de conciencia que implica o pasa por reconocernos como criaturas creadas por amor en un mundo bellísimo que trae un instructivo precioso de cuál es la mejor versión de uso que podemos darle para que ese desarrollo sea nuestra mayor plenitud, de nuestra relación con los demás y de ser con otros subsidiarios, solidarios y de buscar el bien común. Bueno, pues me quedo aquí por el tiempo, pero... Pues muchas gracias, Olivia. Otros días tenemos un turno de preguntas, pero hoy por organización logística vamos a compartir una conversación, unos minutos, unos cuarto de hora, 20 minutos, con un café ahí y, bueno, pues yo creo que podemos charlar y compartir contigo las dudas que nos han surgido en el camino de tu charla, que ha sido muy interesante. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y les dejo todo el material para que... Sí, quienes quieran, quienes estén interesados en el material, ahora nos pasan su correo y les enviamos el material sin problema. Muchas gracias, como decía al principio, por estar aquí estas 9 sesiones. Dios ha querido que hoy sea la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen del Perpetuo Socorro. Seguro que no es casualidad. En ambos 2 descansamos, a ellos nos encomendamos los frutos de esta formación y les pedimos alguna pista para la formación del año que viene. Aceptamos todas las sugerencias, las acogemos con mucha gratitud. Gracias, insisto, a la Parroquia de San Esteban por habernos acogido, a todos ustedes, y el año que viene más y mejor, espero. Gracias. Gracias, María.